Sé que no es totalmente exhaustivo como estamos acostumbrados, pero vamos avanzando, estamos ya en el capítulo 4, y hasta acá hemos visto el apóstol Juan, inspirado por Dios, ha estado estableciendo las bases, y él lo hace siempre en lo que es y en lo que se sabe desde el principio. O sea, él establece el Evangelio como base, establece a Cristo, su vida, los mandamientos de Dios, o sea, lo que se sabe de Dios desde el principio, y habla a los hermanos, a la iglesia, a aquellos que saben y conocen la verdad, les da la verdad para que con esa verdad se gocen plenamente en Cristo, sabiendo que en nosotros todavía hay pecado, no lo practicamos, pero sí pecamos, y Él nos hace gozar una vez más en la obra de Cristo, sabiendo que Él es nuestro abogado, que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, que es la propiciación por todos nuestros pecados, y que en base a esa obra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y así que llevarnos a Cristo una y otra vez, día tras día, varias veces en el día, muchas veces en el día, pero llevarnos para ir reconociendo nuestro pecado, confesando, apartándonos de Él y viviendo en el carácter de Cristo. Entonces, nos dice lo que es una verdadera confesión de vida, lo que es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, creer en Él, en toda su persona, en toda su obra, y hace una advertencia una vez más, ya la hizo prácticamente en todos los capítulos, pensando que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él ya está advirtiendo que no existe tal cosa como una comunión con Dios pecaminosa, una comunión con el Padre sin el Hijo. Entonces ya desde ahí viene la advertencia en base a la verdad eterna. Y bueno, nos reveló en el capítulo 2 ya hablando del espíritu del anticristo, de los muchos anticristos que han salido. Y cuando llegamos acá al capítulo 4, en el final del 3, aparecía por primera vez el verbo creer, y nos llamaba a creer, como dije antes, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y en contraste con eso dice, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Nos avisa que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Recuerden que esto fue escrito hace más de 2000 años, o estamos ahí cerca de los 2000 años, y fue escrito, y ya en ese momento le está diciendo esto, ya está en el mundo, o sea, no es algo que va a venir, que en el final de los tiempos, no, es algo que ya está en el mundo, que ya está entre nosotros, que ya está pasando, las situaciones que él comparte, por ejemplo, cuando él dice salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, si hubiesen sido de nosotros habría permanecido con nosotros, es una situación real que está pasando en la iglesia en aquel tiempo, y es una situación que siguió pasando en la iglesia y que aún hoy día pasa y va a pasar hasta que el Señor venga. Es lo que el Señor nos enseñó acerca del trigo y la cizaña, cómo conviven en el campo. Entonces, sabiendo de esa realidad, Dios siempre cuida de los suyos. Él nos ha sacado el velo para que veamos la verdad, y a través de su palabra, como vimos en el último mensaje, esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, Él nos da la luz suficiente para guiarnos en el camino, para que no tropecemos, para que no caigamos, para que no nos enredemos, y nos muestra la verdad, y a través de esa verdad Él nos llama a ver que hay espíritus que no son de Dios, porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo, sus falsos maestros ya trabajan en la iglesia. Algunos llegan a los púlpitos, otros son descubiertos antes. Si la iglesia se comporta bíblicamente, y cuando hablo de comportarse bíblicamente, hablo de hacer las cosas como Dios manda, así de sencillo. Decir, bueno, tenemos esta situación, ¿qué es lo que Dios dice? Bueno, Dios dice esto. Esa es la forma en que Dios nos cuida. Esa es la forma en que su palabra nos alumbra en el camino. Entonces nos dice, bueno, se presentó esta situación, hay que tratarla así. Se presentó esta situación, hay que tratarla así. Entonces la iglesia no es alguien que está juzgando todo el tiempo, sino que es alguien que está buscando discernir todo el tiempo qué es lo que le agrada a Dios y honrar a Dios por medio de guardar sus mandamientos. Entonces sigue instrucciones la iglesia, va siguiendo instrucciones, y entonces es Dios el que va haciendo la obra, es Dios el que va marcando las diferencias, es Dios el que va tratando con quien tenga que tratar. Recuerden el pasaje de Romanos 12, si nosotros tomamos las cosas en nuestras manos,
no dejamos lugar al Señor, a la ira, a la venganza, a que trate, a lo que fuera, ¿verdad? Entonces, la forma de no tomar las cosas en nuestras manos es decir, bueno, Señor, ¿qué querés que hagamos? Ahí está la palabra, háganlo así, si no, háganlo así, háganlo así. Entonces la iglesia va siguiendo instrucciones, y cuando uno sigue el proceso marcado por Dios, llega al final y dice, bueno, esto es lo que Dios dijo. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, Dios dirá. Y yo les digo, no, Dios no dirá. Dios ya dijo, lo que Él dijo está en su palabra, y eso nos tiene que servir para comprobar la verdad. Dios no es que dirá, no hay nueva revelación. Dios ya dijo, mis hermanos, y podemos encontrar eso en la palabra. Y esa debe ser la razón de nuestras vidas. Decía recién, algunos llegan a los púlpitos, otros son descubiertos antes. Pensaba en Pablo, inspirado por Dios también, hablándole a Timoteo allá en Éfeso, y diciéndole que a algunos hombres los pecados se les hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros, más a otros, se les descubren después. Se les descubren después. Algunos van sigilosamente. Son los propósitos de Dios. Dios sabe cómo va a trabajar con eso en su iglesia, y Dios sabe cómo va a usar también a esas personas como instrumentos viles, pero aún así para limpiar a su iglesia. Entonces, en su soberanía, y nosotros vemos apariencia, no vemos los corazones. Entonces nos guiamos por lo que vemos en la apariencia, pero Dios trata con los corazones. Por eso es que no debemos confiar en lo que nosotros podemos percibir, sino hacer las cosas como Dios manda. Qué raro esta situación con esta persona, pero vamos a dejárselo pasar porque siempre se... No, no debe ser así, hermanos. Tiene que ser, qué raro esta situación con esta persona. Vamos a hacer lo que Dios dice para que Él sea glorificado y que Él haga lo que tenga que hacer. No dejarnos embelezar por nadie. Entonces, Dios le ha dado las herramientas a la iglesia para probar los espíritus, para probar las palabras, o sea, las enseñanzas, si son de Dios. Dice Pablo en Corinto, también inspirado por Dios, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Ninguna condenación hay, no hay acusación. Cristo ya murió, ya resucitó, ya está sentado a la diestra de Dios. Y con la palabra, nosotros juzgamos todas las cosas, podemos discernir. Por eso dice en el mismo pasaje, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, con el Espíritu que mora en nosotros, con la palabra, podemos juzgar todas las cosas. Es nuestro deber, nuestra tarea como cristianos, como hijos de Dios, juzgar todas las cosas con justo juicio. Y el justo juicio viene de la palabra de Dios, no de nuestro parecer o de lo que nosotros podemos intuir o ver. No, hermanos, debemos dejar eso de lado para hacerlo con la palabra. Entonces, esas son nuestras herramientas. El Espíritu y la palabra están en nosotros, para que así no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros gustos o en nuestras preferencias, sino que nos apoyemos solamente en la verdad de Dios, que la atemos a nuestro cuello, que la pongamos sobre nuestro corazón, y así descansemos completamente en la verdad de Dios y confiando en la palabra de Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad ante Dios escudriñar las Escrituras y ver que las cosas sean así. Eso es una responsabilidad que nosotros tenemos como hijos delante de Dios. Es como nuestro Padre diciéndonos, bueno, mirá, hijo, te dejé todo anotado. Si querés saber algo, yo me voy, dentro de un tiempo vuelvo. Si querés saber algo, mirá, acá te dejé todo anotado, acá están todas las instrucciones. Por favor, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Esforzate, poné todo de vos y hacelo con valentía, porque cuando hagas esto, van a venir momentos difíciles, va a venir oposición, va a venir... Así que esfuérzate y sé valiente. Hasta que yo venga, no te apartes de todo lo que te dejé escrito. Es como lo que le decía a Josué, ¿verdad? Y de ahí lo estoy tomando. Entonces, escudriñando las Escrituras, eso nos lleva a nosotros a honrar a Dios y a ser librados por la gracia de Dios, por la misericordia de la verdad, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, ser librados del engaño del maligno. Es Él el que nos guarda. Entonces, hermanos, en Cristo y en su Evangelio, se nos dio todo para salir venciendo y para vencer. Y de eso quiero que hablemos hoy, hermano, porque es lo que nos habla el texto. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver los versículos 4 al 6 con la ayuda del Señor. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios
nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error, venciendo y para vencer. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a poner nuestros ojos solamente en Él y ver las cosas a través de una mente renovada por la palabra, por la escritura. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por Jesús, por su obra redentora, por su obra de gracia. Nos has hablado en otros tiempos de muchas maneras, pero ahora nos has hablado por tu Hijo, y es en Él, por Él, para Él y a través de Él que debemos ver todas las cosas. En Él nos has puesto, en Él tenemos todas las bendiciones, en Él tenemos todo lo que nos has dado, tanto la elección, el llamado, la adopción, la gracia, todo está en Él, Señor, y te agradecemos por Cristo. Y en este tiempo queremos descansar solamente en Él, en su palabra, en tu revelación, para que así te conozcamos, Señor, para que así podamos discernir tu voluntad, comprobemos y así hagamos conforme a lo que tú nos enseñas y seamos librados también así del maligno, de su engaño, de todo tipo de estratagemas, Señor, y podamos honrarte. Danos la gracia y la sabiduría para ver con claridad a Cristo y su obra, para ver con claridad tu palabra y la importancia de ella. Nuestro Señor es el Verbo y es a Él a quien queremos honrar en este tiempo, reconociendo que Él es el que permanece para siempre y a Él debemos aferrarnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que me des sabiduría de lo alto. Ayúdame a hablar como debo hablar de ti, con claridad, para que tu iglesia, Señor, sea edificada, sea animada, sea fortalecida. Y te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen, eh, tú ves los corazones, Señor, yo no, y sabes quién es tuyo y quién no. Te pido, Señor, que derrames tu gracia y que salves para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor. Ese es nuestro anhelo y nuestra oración a ti, la salvación de aquellos parientes según la carne. Te pido, Señor, que lo hagas y que tu nombre sea glorificado. Gracias por todo, Padre. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando pienso en Efesios 4:23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Lo he compartido muchas veces con los hermanos en la iglesia, acerca de la renovación. Un ejemplo simple, ¿no? Si usted quiere renovar la mesa de su casa, no trae una mesa nueva y la pone arriba de la que tiene. Saca, porque si no las dos quedan inútiles, nadie come tan alto y abajo ya no se podría usar. Entonces, ¿qué hace uno si quiere renovar la mesa? Bueno, agarra la mesa, la saca afuera y pone la nueva, se deshace de la vieja. Y eso pasa en nuestra mente. Y hermanos, es un proceso que Dios va cumpliendo en nosotros, se llama santificación, es una obra del Espíritu Santo, es una limpieza que Él va haciendo porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, Él nos va mostrando nuestro pecado, nos convence del pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a Cristo, a la confesión y a apartarnos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, dice Proverbios 28, 13 y 14. Entonces, Él nos muestra el pecado, nos aparta del pecado por su gracia, pero al mismo tiempo nos dice, no hagas más esto es lo que me agrada, ¿verdad? Desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, y así los demás ejemplos. El que hurtaba no hurte más, y no trabaje haciendo con sus manos lo que sea bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Son solo un par de ejemplos, hay muchos más, pero Dios no deja huecos vacíos. El propósito es la limpieza, el propósito es conformar a Cristo en nosotros. Entonces el crecimiento en el cristiano se da por medio del discernimiento de lo bueno y lo malo, por medio de desechar lo malo, ver lo bueno, si es bueno viene de Dios, es de Cristo, e imitar ese carácter, que vivamos como Cristo vivió en este mundo, amando a Dios y amando al prójimo, y amando a los hermanos, obviamente dentro del prójimo. Entonces, es importante que nuestra mente sea renovada, el espíritu de la mente, la esencia de nuestro pensamiento debe cambiar. No se puede convivir con esos dos pensamientos porque son contrarios, son enemigos.
El pensamiento, la mente en la carne es enemistad contra Dios. Entonces no se puede convivir con esos dos pensamientos. Cuán importante es que para el cristiano que el pensamiento sea progresivamente renovado por la verdad de Dios. Más nos acercamos a la verdad, más vemos nuestro pecado. Cuanto más cerca estemos de la verdad, más vamos a ver nuestro pecado. Y hermanos, no se desanime, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esto no debe ser agobiante, debe ser un motivo de gozo. Nuestro Padre que está en los cielos, antes no veíamos el pecado, no lo sentíamos, estábamos muertos. No sentíamos el peso del pecado, la culpa del pecado, la carga, nos entristecíamos si algo nos salía mal o nos traía mala fama sobre nosotros, etcétera, etcétera. Pero no teníamos convicción de pecado. Y que hoy haya convicción de pecado que nos lleve a ver la ofensa a Dios, que Dios es santo y que por la gracia de Dios estamos en pie y que la justicia de Cristo nos cubre y que Él nos está limpiando para que seamos como Jesús, eso debe ser el motivo de gozo que nos sostiene cada día, mis hermanos. A veces estamos con una parte del conocimiento y de golpe llega la verdad a nuestras vidas, digamos, como si fuera una ola gigante y lo que nos encontramos es desnudo delante de Dios y nos agobia nuestro propio pecado. Y gloria a Dios por eso, porque nuestro Padre está tratando con nosotros, está haciendo lo que prometió hacer. Y debemos disfrutar de eso, reconociendo el pecado, confesándolo, entristecidos por nuestro pecado, pero con gozo, porque no solamente queda ahí el pecado, Cristo ya lo pagó, y ese es nuestro gozo. O sea, ya Él es la propiciación por todos esos pecados, entonces podemos ir confiadamente al trono de la gracia y alcanzar esa gracia y la misericordia para el oportuno socorro. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahora lo vemos a Él, le decimos, mira, no puedo, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y por su gracia podemos vivir como Cristo vivió. Entonces, es fundamental. Este proceso, hermanos, no es un proceso sencillo, es un proceso doloroso. Dice Efesios también, despojados del viejo hombre. ¿Sabe que esa palabra despojado, sacar de uno, también se puede traducir arrancar de uno mismo? Es como sacarse la piel, hermano. Es difícil, duele, está muy arraigado en nosotros. Y nos cuesta, porque implica muerte. O sea, este proceso implica tomar la cruz cada día y seguir a Cristo muriendo a nosotros mismos para llevar de esa manera todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo, y como siempre digo, cuando usted lleva a alguien cautivo, no viene contento. Lo tiene que doblegar, hablando en términos contemporáneos, lo tiene que esposar, lo tiene que atar, lo va a llevar por la fuerza, lo va a llevar en el camino, va a llevarle el cautivo y va a ir tratándose de escapar, va a ir resistiéndose, y ahí uno lo lleva hasta que lo pone cautivo en el calabozo más adentro, lo encierra y ahí lo deja, ¿verdad? Entonces, eso tiene que graficar cuán difícil es para nosotros ese proceso. Implica morir a nosotros mismos y va a haber resistencia. Va a haber resistencia, porque nosotros lo razonamos, racionalizamos el pecado. Pero ¿por qué esto es tan malo? ¿Por qué tengo que dejar esto? Al fin y al cabo, todo el mundo. Bueno, y así, ¿no? Entonces, vamos poniendo trabas y vienen de nosotros mismos, de nuestro corazón. Es la lucha contra el pecado. Entonces, se trata de la mortificación del pecado para crecer en santidad y ser como Cristo. ¿Cuál es el proceso? Bueno, la comprobación de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así vamos comprobando, y para eso, o mejor dicho, eso es fundamental, el ejercicio en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es el verdadero crecimiento espiritual, como habla Hebreos 5, pasaje que ya hemos visto. Fíjense que cuando Juan le dice esto a los hermanos, no les habla como si ellos fueran ignorantes de la verdad. Fíjese el capítulo 2, versículo 21. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, como si ignoraseis la verdad. Yo no les escribo así, no los estoy tratando de que ustedes no saben, de que no conocen. No les escribo de esa manera, sino todo lo contrario. No les hablo así, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces él sabe que si uno corrige al sabio, aumentará el saber. Entonces viene a hablar con aquellos que son sabios por la gracia de Dios, con aquellos que permanecen en la iglesia, cuando otros enojados por todas estas situaciones se van, se apartan. Entonces él dice, ustedes permanecen, yo sé que ustedes conocen la verdad, y por eso quiero
quiero poner en ejercicio esa verdad, quiero reforzarla, quiero animarlos a que sigan en la verdad, a que puedan ver el error. Ninguna mentira procede de la verdad. Ya vimos ese pasaje, nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad. Y no debemos jactarnos y mentirnos contra la verdad de Dios. Algunos dicen no hay verdad absoluta, yo le digo hay verdad absoluta, y tengo la plena convicción de eso, que la verdad absoluta es la verdad de Dios. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y eso es absoluto. Nadie viene al Padre si no es por Él. Claro que lo vamos a negar, a rechazar y vamos a tratar de que haya también otras verdades. Nuestra naturaleza idólatra va a buscar eso, yo sé, pero debemos mortificar eso, debemos hacerlo morir. Si creemos en Dios, si confiamos en la obra de Cristo, si su justicia nos cubre, es necesario para nosotros saber que la verdad de Dios es absoluta y que es ahí donde vamos a encontrar toda guía, consuelo y esperanza para nuestras vidas. No hay otra forma. Por eso, él llama hablo del apóstol Juan, diciendo, yo les hablo porque ustedes conocen la verdad. Él llama y nos llama a nosotros a creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y no creer a nadie sin antes comprobarlo con la palabra. Lo que él está diciendo es lo mismo que dice Pablo en Timoteo. Ejercítate para la piedad. La palabra piedad, acá cuando hablo de esa piedad, ejercítate para la piedad, significa estar alineado con Dios. Estar alineado con Dios. La santidad es conforme a la piedad, o sea, estar alineado con Dios. Hay otra traducción para la palabra piedad que significa devoción, es una devoción religiosa. Pero cuando él dice ejercítate para la piedad, está hablando de algo práctico, de alinearse con Dios. Y alinearse con Dios nos cuesta, porque nosotros estamos torcidos por naturaleza. Entonces, somos nosotros los que nos queremos ir a diestra y a siniestra. Entonces, ¿cómo me mantengo en el camino? Con la palabra, con la verdad de Dios. Ese es el proceso. Es simple, mis hermanos. Es simple. Las complicaciones vienen de nuestro pecado, pero el proceso que Dios nos ha establecido es simple. Porque no solamente nos dijo cómo son las cosas y qué tenemos que hacer, sino que nos dio su espíritu para que lo amemos y para que tengamos la gracia y la fuerza necesaria para hacer lo que Dios nos manda hacer. Recuerde esto, siempre que Dios nos da un mandamiento es porque eso no es natural en nosotros. Eso quiere decir que nos va a costar. Por eso Dios nos lo tiene que mandar. Y nos dice, vos me amás, guardá mis mandamientos. Entonces, nos lleva a la parte práctica. Dice, el amor hacia mí es que guardes mis mandamientos. Y te lo doy como un mandamiento, porque a vos naturalmente esto no te va a salir. Vas a tener que luchar, te vas a tener que esforzar y valientemente vas a tener que poner por obra mi palabra para no irte ni a diestra ni a siniestra. De eso se trata, hermano. Espero que el proceso en estos pocos minutos quede claro. Entonces, él les dice, no se dejen engañar, tienen que ver la confesión de vida de estos hombres que hablan, de estos espíritus que hablan, que enseñan, y eso lo veíamos en los versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Han salido por el mundo muchos falsos profetas. Así como vimos el miércoles también, así como hubo falsos profetas, también hay falsos maestros. Hoy no hay verdad nueva para dar como revelación, pero sí hay verdad para exponer. Y los maestros tuercen la verdad. Por eso dice que son falsos maestros. Entonces, dicen esto, conoced del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Acuérdense de la verdadera confesión, la confesión de vida. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces ya está el espíritu del anticristo, y él acá retoma la confianza que tiene en la condición de la iglesia, en nuestra condición como hijos de Dios. Retoma esa confianza en nuestra condición en Cristo y nos anima. Fíjese, el versículo 4 empieza diciendo, hijitos. Otra vez vuelve ese trato paternal, ese trato amoroso. Él está hablando a la iglesia, los ama. Él no quiere dañarlos con sus palabras. Él está hablando del amor y usa el amor, porque a veces las palabras pueden parecer duras. Pablo le decía a los hermanos en Galacia, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y la Biblia nos enseña en Proverbios, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces viene uno y dice, te amo, veo cuánto te puedo sacar. Y hay otro que por ahí no está todo el tiempo lisonjeando al amigo, al hermano, diciéndole te amo, no está lisonjeándolo, pero sí
trata con él en honestidad, en amor, y le habla lo que le tiene que hablar cuando se lo tiene que decir para el provecho de su alma y para la gloria de Dios. Eso no quiere decir que todo lo que escuchamos sea bueno o sea bien dicho. Como manzana de oro con adornos de plata, creo que es que dice Proverbios, es la palabra dicha a su tiempo, la palabra dicha como conviene. Ah, entonces, también nosotros debemos pedir a Dios sabiduría para ser de ánimo, porque Dios nos ha dado autoridad para edificar y no para destruir. Entonces, también tiene que ver con la forma en que lo hacemos y cómo lo hacemos, pero tiene que ser hecho con amor. Y el amor incluye decirnos la verdad y decirnos las cosas como son. Realmente nos importa la otra persona, nos importa el alma. Y él con amor le habla a la iglesia, nos habla a nosotros, dice, hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios. Él no está poniendo en duda su identidad. Él le dice, ustedes son de Dios. Entonces él retoma, como en toda la epístola, ese trato cariñoso, amoroso, paternal, y piensa en ese gran amor que Dios nos dio para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Como decía el versículo 1 del capítulo 3. Él ya usó estos términos en la epístola, hijitos, amados, lo dice con cariño profundo, con un amor fraternal. Entonces él ve esto y nos recuerda ese sello en nosotros como marca indeleble de la propiedad de Dios, que ha derramado por su espíritu su amor en nosotros para que nosotros le amemos. Él sabe que nosotros no podemos amarlo por naturaleza, que no está en nosotros. Por eso es un mandamiento, amad. Es tan imperativo. Él nos manda a amarlo, porque no es natural. Lo natural es que nos amemos a nosotros mismos, que amemos el mundo, que amemos lo que nos conviene, lo que nos gusta. Eso es lo natural. Pero Él da su espíritu, lo derrama en nosotros, viene a morar en nosotros, pone su amor para que nosotros le amemos. Porque si no, no podemos. Entonces, no solamente nos da un nuevo corazón, sino que también nos da la capacidad de amar y de amar a los demás. A pesar de todas nuestras falencias y de todos nuestros problemas, Dios está en nosotros y nos va limpiando y santificando cada día. Es una obra dolorosa, eh, fuerte en muchos casos, pero también depende mucho de cuán arraigado está el pecado en nuestro corazón. Cuando está más profundo, más cuesta sacarlo y más duele. Pero así trata Dios con nosotros, como un Padre amoroso que va a terminar la obra que empezó. Entonces, otra vez, con amor, Él les recuerda la victoria que ellos tienen por su condición. ¿Recuerdan el capítulo 2? Versículos 12 al 14. Mire, la forma de hablar es la misma. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Recuerde que le hablaba a toda la iglesia, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, en el nombre de Cristo ustedes tienen la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Entonces él le habla a aquellos que están en autoridad y le habla a aquellos que están en el vigor de la vida derrotando al enemigo, ¿ven? Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, les recuerda esa victoria. O sea, ustedes están poniendo por obra la palabra de Dios, están confiando en la verdad, y a través de la verdad están derrotando al enemigo. O sea, esta es una victoria que se evidencia en sus vidas. ¿Cómo? Bueno, ellos vencen por la fe. También dice el capítulo 5 de Primera de Juan, el versículo 4, mire lo que dice. Ya llegaremos y lo veremos, pero dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Recuerda como decía, hijitos, vosotros sois de Dios. Entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Con la fe solamente en Jesucristo, en su obra perfecta y completa, está la victoria. Entonces, ¿cómo se produce esta victoria? Bueno, ellos vencen por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por la fe que nos ha sido dada como don, el ejercicio de esa fe, ¿verdad? La ponemos por obra y eso nos lleva
a vencer por medio de la obediencia a la verdad. No es nuestra victoria, es su victoria. Entonces, cuando obedecemos la verdad, lo que estamos haciendo es exaltarlo a Él. Cuando decimos, qué bueno, hermano, qué bien que hiciste esto. No, yo le hice solamente seguir las instrucciones de Dios, la gloria sea para Él. Él es el que tiene la sabiduría eterna, ha puesto su espíritu en mí, me ha dado la gracia y la sabiduría para ponerlo por obra. La gloria sea para Él, y de eso se trata. Entonces, vencen por la fe, vencen por la obediencia, o sea que vencen por la palabra. Es la palabra lo que los lleva a vencer, porque es la palabra la que los instruye en justicia. Entonces, pensando en la armadura, ¿no? La verdad fortalece sus lomos, pensando en la parte del vientre, como el lugar de nuestra fuerza, y a eso se refiere, pero espiritualmente nos habla cómo la verdad ciñe nuestros lomos, cómo nos fortalece, ¿no? Nos prepara para la batalla. La justicia de Cristo los cubre de las acusaciones como una coraza de justicia. El escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. La esperanza de salvación cubre como yelmo, como ese casco, cubre la mente de dudas y nos santifica, nos lleva a la convicción. Lo que no proviene de fe es pecado. Entonces nos lleva a la convicción, quita las dudas fuera en la obra de Cristo, y las verdades y las promesas de la palabra de Dios corta los estratagemas del enemigo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es en Él que nosotros tenemos la victoria, es en Él que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Él nunca nos engañó. Él dice, miren, yo les digo estas cosas de antemano para que ustedes lo sepan. Van a venir tiempos que por causa de mi nombre los van a perseguir, los van a echar, les van a quitar su ciudadanía, sus bienes, sus posesiones, su familia. Pero sepan que se los dije antes, que se los aviso con amor para que estén preparados, para que sepan que esto pasa porque yo lo diseñé así. No es que Él lo sabe porque ve el futuro, no, Él lo sabe porque Él lo decretó así, porque esto es necesario que ocurra para el bien de su pueblo, porque hoy somos atribulados, pero en aquel día en que el Señor venga y juzgue y lleve a su pueblo, seremos consolados eternamente. Y aquellos que hoy están tranquilos van a ser atribulados por toda la eternidad. No tome la tranquilidad como un parámetro de su bienestar espiritual. Entonces, la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y Satanás es nuestra victoria. Su fe es nuestra fe. Recuerdo que dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces es su fe, que es nuestra fe, su victoria es nuestra victoria, su fe es nuestra fe, su justicia es nuestra justicia. Hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, sin ninguna duda. El mundo nos quiere desestabilizar con el error y las mentiras. Mire, hay que probar los espíritus si son de Dios. Hay algunos que vienen en nombre de Dios y parece que sus palabras son como golpes de espada. Parece que nos pinchan, nos maltratan, nos azotan, ¿verdad? Entonces, puede ser un hermano o no, no lo sé. No puedo juzgar a nadie y no tengo a nadie en mente. Pero esta situación la podemos vivir. Si es un hermano, entonces uno va a poder hablar con el hermano, va a poder decirle las cosas, va a poder arreglar las cosas y va a poder ganar a su hermano. Si no es un hermano, lo que va a encontrar es oposición, es contienda, es vanagloria, es una lucha innecesaria. Cuando le diga, no, pero hermano, mirá, lo que me estás diciendo, me estás hablando mal, vos me vas a decir a mí cómo son las cosas. Bueno, ahí está, ahí terminó. Entonces, nos quieren desestabilizar con el error y sus mentiras. Vienen y nos pinchan, ¿no? Sí que vos sos cristiano, sí que vos conocés la verdad, vos que conocés las escrituras, mirá, que te la pasás ahí para saber la verdad, esto y lo otro, y mirate ahora cómo estás. ¿Usted qué cree que trae la escritura a nuestra vida? El gozo que trae la escritura a nuestra vida es totalmente en Cristo. Ahora, cuando usted pone eso a un lado como una verdad que es inconmovible, y nuestro gozo es en Cristo, por eso Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, gócense en el Señor, no van a encontrar el gozo en otro lado, regocíjense en el Señor, no lo busquen en otro lado, porque todo lo demás cambia, Cristo no, ¿verdad?
Entonces eso es inconmovible. Pero ¿sabe qué encontramos en la Escritura, mis hermanos? En nuestra realidad diaria, aflicción. ¿Sabe qué encontramos? Confrontación. ¿Sabe qué encontramos? Dolor. Porque la Escritura está para mostrarnos nuestro pecado. Está para mostrarnos nuestra debilidad. Ahora, la Escritura es perfecta en armonía. No puede destruirla separándola. No, tiene que dejarla unida. Porque así como la Escritura nos muestra nuestro pecado, nos muestra a Cristo como consuelo eterno. Así como la Escritura nos muestra nuestra maldad, nos muestra a Cristo pagando por toda esa maldad, llevando el castigo de nuestra maldad. Así como la Escritura nos muestra nuestra muerte en el pecado, nos muestra la vida en abundancia por medio de la resurrección de Cristo. La palabra produce ese efecto en nosotros, hermano. Cuando vemos la palabra, Dios quiera darnos aflicción. Y cuanto más tiempo pasemos en la palabra y en la verdad, y con aquellos que nos hablan la verdad, Dios quiera darnos más y más aflicción y tristeza por nuestro propio pecado, para santificarnos, para que en ese proceso seamos purificados, para que nuestra fe sea purificada. Y gloria a Dios, porque esa es nuestra victoria, la victoria de Cristo. Esa aflicción nos lleva a ver constantemente la victoria de Cristo y a triunfar sobre aquellos enemigos que están puestos delante nuestro, de rodillas y de espaldas, totalmente desarmados y debilitados, para que nosotros les demos el golpe final, porque Cristo ya los derrotó en la cruz del Calvario. Entonces ahí encontramos el gozo, mis hermanos. El mundo nos quiere acobardar con su lógica y con sus temores. A veces esta lógica procede de una lógica religiosa, como si la vida cristiana sea, no, 2 más 2 es 4. Ah, vos hiciste los deberes, entonces tenés que estar feliz. Esa persona no sabe lo que es la vida cristiana. Vos estás bien con Dios, tenés que estar feliz. Entonces Cristo no estuvo bien con Dios, porque pasó tristeza hasta la muerte. Entonces Cristo no estuvo bien con Dios. Tiene un problema esa teología, porque esa teología no es bíblica. No es bíblica. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo vamos a reinar con Él? Si padecemos con Él. No solamente se nos ha concedido que creamos en Él, sino también que padezcamos con Él. Con Él. Él está con nosotros, somos su cuerpo. Él padece con nosotros. Estamos cumpliendo los padecimientos de Cristo, porque somos su cuerpo. Entonces, esa es la realidad cristiana. Este mundo nos quiere callar, y lo digo entre comillas, nos quiere callar con su persecución y con su tribulación. Nos persiguen. Uno dice, bueno, a veces nos persigue el gobierno. Bueno, no es nuestro caso. A veces nos persiguen personas, y nos persiguen con palabras, nos agobian, taca, 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 como si fuera un pájaro carpintero en la cabeza, ¿no? Tuco, tuco, tuco. Dañan, eso no viene de Dios. Dañan. Entonces nos persiguen de esa manera. Y los enemigos del hombre son los de su propia casa, nos dice la palabra. Imagínense, no hace falta, está en cuarentena, no hace falta que usted salga para encontrar enemigos. No hace falta que salga. En la propia casa están los enemigos. Entonces el Señor dice, yo no he venido para traer paz. Yo he venido para traer espadas, para poner en disensión a la madre con la hija, etcétera, etcétera. Entonces pasa en la propia casa. Y gloria a Dios por aquellas casas en las cuales Dios derramó su gracia y ha querido salvar a los integrantes de la familia. Algunos no tenemos ese privilegio enteramente. Y por ahí hay integrantes de la familia que aún no conocen al Señor. Bueno, prepárese. Porque en esos momentos difíciles, en esa angustia, en esa tribulación, tiene que hacer lo mismo que hizo Cristo. Darle la gloria a Dios, honrándole, amando a aquellos que se oponen, siendo longánime, con un ánimo constante, aún en medio de la tribulación. Entonces, hermano, lo que debemos saber que es esta victoria en Cristo, que aunque el mundo quiera desestabilizarnos, acobardarnos, callarnos, tenemos que saber que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada nos podrá separar de eso. Gloria a Dios por Jesús. Este mismo texto dice, no hay nadie mayor que Dios. Leo el versículo 4 una vez más. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El príncipe de este mundo, está hablando de Satanás, está hablando
del anticristo, del espíritu del anticristo, de todos sus secuaces, de todos aquellos que quieren hacer sus deseos, dice, a ver, el que está en vosotros es mayor que todos ellos. No hay ningún enemigo que sea más grande que Dios. Entonces él anima, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Impresionante, porque habla en pasado. Ustedes están sufriendo esto, los habéis vencido. Salieron vencedores. Salieron venciendo y para vencer. No hay forma de que seamos derrotados. No hay forma de que seamos apartados de Dios, porque somos de Él y Él es el que nos guarda, mis hermanos. No hay nadie mayor que Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién va a poder contra nosotros si no hay nadie mayor que Dios? Y Él está por nosotros desde antes de la fundación del mundo, cuando nos conoció, cuando nos predestinó y cuando ordenó todo providencialmente para que seamos llamados por su evangelio, para que seamos justificados por la resurrección de Cristo y para que seamos glorificados por su llamamiento irrevocable. Cuando Romanos 8 dice que somos justificados y glorificados, nosotros, hermanos, todavía no estamos glorificados, los que hoy estamos vivos. Pero Dios lo habla en tiempo pasado, es como cuando en Apocalipsis 21 Cristo dice, hecho está. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Hecho está. Quiero que sepan que ya está hecho. Quiero que sepan que la victoria es segura, que ustedes ya son vencedores, que ya vencieron en Cristo. Porque nosotros fuimos puestos por la gracia de Dios en Él. Nuestra identidad está en Cristo, no en nosotros. Ya no somos nosotros, ya no es nuestro nombre, ya no es nuestra ciudadanía terrenal, no, nosotros somos ciudadanos del cielo, porque estamos en Cristo. Entonces, así Él permanece en nosotros. Él permanece en nosotros, hermano. Vino a morar en nosotros. Somos su morada, somos su templo, somos su casa, somos su cuerpo, somos su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre nosotros. A nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, se nos encargó la verdad, se nos encargó la fe, se nos encargó la doctrina y se nos encargó todo esto, la verdad, la fe, la doctrina, para sostenerla y defenderla como columna y baluarte, porque eso es la iglesia, la casa del Dios viviente. Se nos encargó esta verdad para proclamarla y adornarla con nuestra vida. Se nos encargó la verdad para engrandecerla y enseñarla para su gloria, porque su nombre es grande de donde sale el sol hasta donde se pone. Por eso, el que ama a Dios, su palabra guardará, como dice Juan 14. El que ama a Dios, su palabra guardará, o sea, la pondrá por obra. Y el Padre y el Hijo le harán su morada, le harán su habitación permanente. Ellos van a venir a morar en nosotros, en el Espíritu Santo. Y esa palabra morada significa que ellos vienen a habitar este templo permanentemente. No como algo transitorio que viene de paso, vienen, se van. No, mira, hiciste algo malo, me voy, no te quiero más. No, hermano, no humanicemos a Dios. Dios no es así. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y uno dice, sí, pero hemos sido infieles. Oh, claro, y gracias a Dios por Cristo, porque antes de la fundación del mundo, cuando Él fue inmolado, esa infidelidad fue cargada en Él y fue pagada en la cruz del Calvario. Por eso Él permanece fiel, porque nuestra relación con Él depende de la victoria de Cristo. Y en Él, como hijitos de Dios, siendo de Dios, somos más que vencedores, hermano. Nuestra victoria es segura sobre el error, sobre la mentira, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre todos nuestros enemigos, porque Cristo ya los venció y exhibió públicamente su triunfo en la cruz del Calvario y dejó clavado en esa cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Para eso dejó su trono de gloria, tomó forma de hombre, se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para llevar todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, en esa cruz en el Calvario, morir aplastado bajo la ira del Padre, llevando Él el castigo de nuestra paz, siendo sepultado y al tercer día levantándose de los muertos con una vida indestructible que la muerte no podía retener para exhibir su justicia eternamente, ascendiendo y sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros y para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo, mis hermanos, por esa victoria absoluta y eterna que Dios nos ha dado. Él viene a morar en nosotros.
y permanece en nosotros, para sostenernos y para guardarnos, para fortalecernos y para confortarnos, para oponerse a nuestra carne y así santificarnos. Es la obra que el Espíritu hace en nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para conformarnos a la imagen de Cristo. Por esto sabemos, hermanos, que a los que aman a Dios, y ahora entendemos que es amar a Dios, guardar sus mandamientos, ponerlos por obra. Y eso no es gravoso, es un gozo para nosotros. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios las ordenó para nuestro bien, para formarnos a la imagen de Cristo. Ese es el bien eterno. ¿Por qué? Porque, hermanos, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado, dice Job. Y David también dice en Salmo 138, Él pues cumplirá lo que ha determinado de mí. Él lo va a terminar. Nadie puede detener su mano, nadie puede abrir su mano. Y de la mano del Padre nadie nos arrebatará. Estamos en la mano del Hijo y en la mano del Padre. Y el Padre mayor es que todo. Y de la mano del Padre nadie nos va a arrebatar. Y Cristo dice, yo y el Padre, uno somos. No hay nadie mayor que nosotros. Nadie. El gran pastor de las ovejas habla y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Por eso Cristo le dice a los fariseos en Juan capítulo 8, en el versículo 47, Él le dice, el que es de Dios, Cristo es terminante, es bien claro. Él vino a hablar en nombre de Dios. Él vino a hablar como Dios. Él vino a hablar las palabras de Dios, no las suyas. Cuando Él habla, y Él mismo lo dice en Juan 14, yo hablo las palabras del Padre, no hablo lo mío. Yo busco la gloria del Padre y no busco mi propia gloria. Entonces Él, como palabra del Padre, dice, el que es de Dios, muestra esta característica fundamental. El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso es a lo que se refiere. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y si oye, sigue. Ese es el punto. Lo sigue a Cristo. No es que lo oye de lejos, bueno, gracias, y se va para otro lado. No. Él es el pastor, nosotros las ovejas. El pastor habla, llama y las ovejas lo siguen. De eso se trata. El que oye las palabras de Dios, ese es de Dios. Y termina el texto diciendo, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Este es el problema, esta es la razón. Ustedes no las oyen porque no son de Dios. Tal vez tu mayor seguridad, como decía antes, que estás tranquilo, que te va bien, te sentís bien. Yo te digo, cuidado. Cristo dijo, cuidado cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Cuidado. Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la palabra, en 2 Timoteo 3:12, padecerán persecución. Si yo no estoy padeciendo persecución, probablemente es que no estoy queriendo vivir piadosamente en Cristo Jesús. Soy cristiano nominal, cristiano de lejos. No pongo por obra la palabra. No confronto el pecado. No busco la santidad. No busco ser sal para conservar y no permitir que el error y la corrupción se desparramen. No busco ser luz para no darle lugar a las tinieblas. No, soy cristiano, amo a todos, le digo a todos que todo está bien, Dios te ama, de acá, de allá, y está todo bien. No padece ninguna... Yo estoy bien, estoy tranquilo. Cuidado con esa falsa tranquilidad, porque los que quieran vivir piadosamente, o sea, como dije antes, alineados con Dios, alineados con la voluntad de Dios, padecerán persecución. El camino es angosto. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el camino que está detrás de la puerta estrecha es un camino angosto. ¿Sabe por qué es angosto? Porque no se puede ir ni a diestra ni a siniestra. Porque es el camino marcado por la verdad de Dios. Y no hay dudas acá. No hay un metrito para la derecha, un metrito para la izquierda. No hay. Es un camino angosto. Y en este camino hay piedras y espinos. No es un camino sencillo. Es un camino que puede ser doloroso muchas veces. Pero si quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución. Y si no te persiguen, al contrario, estás bien con todos los hombres hablan bien de ti, tal vez sea porque no vives piadosamente. Ten mucho cuidado con que sea solamente una religión y no seas de Dios. Trata de hacer la voluntad de Cristo y luego dime si vienen o no vienen las aflicciones.
proponte hacer lo que Dios manda, y las aflicciones van a venir, porque esa es la verdadera confesión de vida. Por eso fíjese lo que dice el versículo 5, primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo. Aquí es Juan, inspirado por Dios, repitiendo las mismas palabras de Cristo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hay otra traducción que dice, por eso ellos hablan con el punto de vista del mundo, con la perspectiva del mundo. O sea, mundanamente. Dice, es bien claro, ellos son del mundo. Está hablando del espíritu del anticristo, de los que no confiesan con sus palabras y con sus vidas que Jesucristo ha venido en carne, su obra completa. Ellos son del mundo. Entonces, el que no confiesa en palabras y vida no es del mundo, porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es nuestro texto clave en todo este estudio. Y lo que tiene que quedar grabado a fuego en nuestro corazón. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No son de Dios, son del mundo. En el capítulo 3, versículo 10, lo dice así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso es como un sinónimo de decir que son del mundo. Él es el príncipe de este mundo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, es del mundo. Entonces, ¿a qué lleva esto? Por eso, como dije recién, hablan del punto de vista del mundo. Hablan como el mundo, tratan las cosas como el mundo las trata, resuelven las cosas como el mundo las resuelve y deciden las cosas como el mundo las decide. ¿Y cómo las deciden? Dejando a Dios de lado. Dejando a Dios de lado. Aún los religiosos. Aún los religiosos hablan de Dios, conocen a Dios. Los fariseos hablaban de Dios todo el día, conocían la Escritura. Es más, hasta hablaban la verdad. Por eso Cristo dice, lo que ellos dicen, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y todo ese capítulo 23 se trata de confrontarlos con su hipocresía. Hipócritas, sepulcros blanqueados, ustedes están muertos, pero por afuera están pintados y arreglados como si estuvieran vivos. ¿Eh? La religión no le da seguridad a nadie. A nadie le da seguridad. Nosotros tenemos nuestra única confianza en la justicia de Cristo. A Él es al único al que abrazamos, no abrazamos nada más. Es a Cristo y su justicia. Y nuestro anhelo debe ser hallados en Él y solamente en Él, en aquel día. No en nuestras obras, no en nuestra perfección, no en que fuimos buenas personas o morales, etcétera, etcétera. No. Esa es una esperanza vana que va a ser totalmente quebrantada porque deja de lado a Dios, a su Hijo Jesucristo, su obra completa. No, no hay forma. Para el hombre era imposible. Por eso Cristo dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo hizo por Cristo. Entonces estas personas se conducen como el mundo se conduce. Ellos aman como el mundo ama. Aman a los que los saludan, aman a los que le hacen bien, aman a los que les convienen, a los demás. Bueno, no los aman tanto, no los tratan tanto, bueno, déjalo de lado, hablan mal, etcétera, etcétera. No, hermanos, no puede pasarnos eso. Examinemos nuestro corazón y veamos qué estamos haciendo, cómo vemos a los demás. ¿Y saben qué? Ellos son del mundo, pero encima están en la iglesia y no están solos. No están solos. Otros como ellos los oyen. Entonces el que los oye es igual que ellos. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, tienen apariencia de piedad, como vimos el miércoles, pero niegan la eficacia de la piedad. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ellos están en la iglesia porque entraron a escondidas para espiar la libertad. Miren, esto es parte de la historia de la iglesia. Cuando la iglesia se reunía en secreto porque estaban siendo perseguidos por Roma, por los romanos, ¿qué hacían los romanos? Mandaban espías a las iglesias. Entonces estos venían a las iglesias para tratar de descubrir el funcionamiento y entonces después caer con el ejército y eliminarlos a todos, llevarlos presos, etcétera, etcétera. Entonces metían espías. Estos espías venían y se metían en la iglesia y empezaban a pasar tiempo con la iglesia. Entonces, esto es histórico, hermanos. ¿Saben qué les pasaba cuando empezaban a pasar tiempo con la iglesia? No soportaban la santidad de la iglesia. No la soportaban, se les hacía imposible ver lo que ellos vivían, ver cómo ellos hablaban, ver cómo se trataban. Y las exigencias que tenía el Evangelio se les hacían imposibles, porque sin Cristo es imposible, mis hermanos. Es totalmente frustrante, es imposible. No lo podemos hacer sin Cristo.
Cristo es fundamental, por eso somos cristianos, no hay otra forma. Entonces a ellos se les hacía insoportable y pasaban dos cosas: o se convertían al Señor y eran transformados por la gracia de Dios, o se iban y le decían al gobierno: no lo soporto más, ellos no están tramando nada contra el gobierno, no están haciendo planes contra el César, no están haciendo nada, ellos están amando a Dios, yo no lo soporto más, yo no puedo vivir así, no lo puedo fingir más. Explotaban y se iban. Historia. A eso se refería Pablo cuando hablaba de los que entraban encubiertamente, a escondidas para espiar la libertad. En todos los tiempos de la iglesia, mis hermanos, hubo peligro entre falsos hermanos. Entran encubiertamente, como dice Judas, para introducir herejías destructoras. Porque Satanás es astuto. Él ya sabe que no puede hacer nada desde afuera. Entonces entra y quiere destruir desde adentro. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por eso la iglesia comprueba los espíritus, comprueba las palabras, las enseñanzas, para cuidarse, para protegerse del engaño, para ser librado de charlatanes que llenan sus bocas y discursos de verdades que no viven y desde las cuales critican la libertad de aquellos que el Hijo hizo verdaderamente libres, mientras ellos siguen como esclavos del error, cómplices del error. Lo vuelvo a repetir. La iglesia comprueba todas las cosas para ser librados de charlatanes que llenan sus bocas y discursos de verdades que no viven y desde las cuales ellos critican y juzgan la libertad de aquellos que el Hijo hizo verdaderamente libres, mientras ellos siguen como esclavos del error y siendo cómplices del error de Satanás. Entonces la iglesia comprueba para que la cizaña no se enrede en los pies. Eso hace la cizaña cuando está con el trigo. La cizaña crece y las raíces buscan la raíz del trigo y entonces lo debilita. Entonces viene la cizaña, se pone ahí y el trigo se va debilitando. Eso hace la cizaña. Entonces la verdad los expone, la verdad los confronta, su falso amor se enfría, no era un amor verdadero, ese falso amor se enfría, el amor de muchos se enfriará en la era evangélica, y solo quien persevera hasta el fin será salvo. ¿Sabe por qué? No porque sea una salvación por obra, sino porque esa es la verdadera prueba de que es Dios el que sostiene a esa persona. Porque para nosotros, humanamente hablando, es imposible la vida cristiana. Humanamente hablando. Pero Dios la hizo posible. Por la obra de Cristo, quitando el pecado de en medio, reconciliándonos con Dios y viniendo a morar en nosotros con su Espíritu, para que en nuestro interior corran ríos de agua viva, que nos limpien de nuestro pecado y nos fortalezcan en su gracia para poner por obra la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, gloria a Dios por Jesucristo. El espíritu del anticristo, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, es confrontado por la verdad, es acorralado por la verdad, es debilitado por la verdad y es extirpado como un cáncer del cuerpo. Nadie convive con un cáncer. Cuando lo descubre a tiempo, busca la forma de sacarlo. Y a veces, lamentablemente, está muy avanzado. Muy avanzado. Y aquellas iglesias que algún día proclamaron verdaderamente el nombre del Señor, se vuelven sinagogas de Satanás. Y Dios guarda lo suyo, aunque sean pocos, pero los guarda, los saca, los lleva a otro lado, los sostiene. Y eso termina siendo una sinagoga de Satanás. Dios lo sabe, yo no lo veo. Pero sí vemos los frutos y los hechos. Y Dios nos dice: mírenlo a través de eso y comprueben para cuidarse. No se preocupen por ello, porque su condenación no se tarda. La gangrena debe ser cortada para que no infecte a los demás. Su palabra carcomerá como gangrena, dice Timoteo, 2 Timoteo 2. Su palabra carcomerá como gangrena. Y está hablando de cómo eso perturba la fe de algunos hermanos. Entonces, en ese momento, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, el labrador desciende soberanamente a su viña, corta las ramas infructuosas que solamente roban la vitalidad de la viña, roban la energía de la viña y roban los recursos de la viña. Esas ramas están secas, son infructuosas y son atadas para ser quemadas. Dios es el que hace el corte, no los hombres. No los hombres. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hermano, es muy preciso. Él lo hace con el bisturí de la verdad.
con precisión y perfección, sacando solo lo que no es del cuerpo. ¿Cómo sabemos esto? Porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces Dios llega y lo corta, porque Él sabe quién es suyo y quién no. Él conoce a su iglesia, conoce a su cuerpo, y conoce a los falsos. Y a su tiempo, después de que cumplen el propósito que tienen que cumplir ahí, Dios los corta. Porque hay algunos instrumentos que son para usos honrosos y otros que son para usos viles. Y Dios los corta. Entonces, vimos en el versículo 4 que dice, vosotros sois de Dios, ustedes son más que vencedores por medio de aquel que los amó, porque aquel que es mayor que todos está en vosotros, como decía al final del versículo 24 del capítulo 3, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, Él está en nosotros y es mayor. En el 5 dice ellos, habla de los falsos, son del mundo, no son de Dios, son del mundo, su mente, su sabiduría, su accionar es mundano, es terrenal, es diabólico, es contencioso, vanaglorioso, perturbador, es perverso. Ese es su accionar, ese es el resultado, eso es lo que produce, contienda, divisiones. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, proceso bíblico, deséchalo, porque el tal se ha pervertido. Entonces, aquí habla de los amigos del mundo, aquellos que son enemigos de Dios, de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, cuya condenación, como ya dijimos, no se tarda, y por la verdad su insensatez se hará manifiesta a todos. Cuando uno sigue los pasos de la verdad, la insensatez se hace manifiesta en el seno de la iglesia y todos ven cuál es la verdadera naturaleza de esa persona. Por eso, dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Otra vez vuelvo a decir, nosotros somos de Dios. Ellos son del mundo, pero nosotros somos de Dios. No nos olvidemos de nuestra identidad. Somos de Dios, somos de Él, le pertenecemos. Nos compró con la sangre de Cristo. Nos salvó por su obra consumada en la cruz del Calvario. Nos engendró por su gracia soberana. No somos nuestros, fuimos comprados por precio para dar gloria a Dios en cuerpo y en espíritu, mis hermanos. Somos del Señor, Él es nuestro Padre, es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. No somos nuestros. Es todo lo que somos. Él es todo lo que somos. En Él somos todo lo que somos. Él es el que nos dio oído para oír. Él es el que abrió nuestra boca para hablar. Por eso dice 1 de Pedro 4, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. El que ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y así lo que hablan es verdaderamente la palabra de Dios, como Pablo cuando habla con los hermanos en Tesalónica, que se gozaba porque cuando los recibieron verdaderamente como era, no palabra de hombres, sino palabra de Dios que actuó eficazmente en ellos. Actuó con esa energía que solamente la palabra de Dios tiene para hacer la obra eficazmente en ellos. Y así lo recibieron. Por eso el que desecha esto, si es de Dios, si se comprueba con la palabra, no está desechando al hombre, está desechando a Dios. No es que se enojó contra el pastor, contra el predicador, contra el maestro, con la iglesia, con la persona. No, el problema lo tiene con Dios. Si lo que esos hombres dicen es lo que Dios dice en su palabra, si lo que hacen esos hombres es traer luz sobre la verdad de Dios, entonces el problema no es con ellos. Lo manifiestan a través de ellos. Pero el problema no es con ellos, el problema es con Dios. El problema es con la palabra de Dios. Entonces, las ovejas de Cristo, mis hermanos, como dice el texto, nosotros somos de Dios. Las ovejas de Cristo reconocen su voz y se gozan de escucharlo. Aunque por su palabra, su Señor, su pastor, usando sus instrumentos de gracia, aunque por su palabra los reprenda, los corrija, los redarguya, se gozan en su amor y en su propósito eterno, saben que Dios está formando a Cristo en ellos a través de la exposición de su palabra. Por eso Cristo dice en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, este es Cristo hablando, también a vosotros os perseguirán. Nosotros queremos pasarla mejor que Cristo a veces. Somos cristianos y queremos pasarla mejor que Cristo. Si a Él lo han perseguido, Cristo mismo dice, a ustedes también los van a perseguir. Ahora, no es solo lo malo, dice, también a vosotros os perseguirán. Pero si han guardado mi palabra,
Ese pero lo agregué yo. El texto dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ustedes son instrumentos de mi gracia para proclamar mi verdad en el mundo. Y aquellos que son míos oyen mi voz y van a escuchar mi palabra y van a venir a mí. Y no solamente van a venir para salvación, sino que me van a seguir el resto de sus vidas. Me van a conocer como pastor y salvador de sus almas, obispo y pastor de nuestras almas. Y entonces lo van a seguir y van a ser las ovejas de su prado. Guardan la palabra como palabra de Dios. Por eso el texto termina diciendo, el versículo 6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿De qué está hablando? Del que oye, ¿verdad? Dice, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿En qué? ¿En qué lo conocemos? En cómo reaccionan a la palabra. ¿Cuál es su reacción a la palabra? Y no hablo de la reacción espontánea, porque todos tenemos ciertas reacciones espontáneas con las que luchamos también, ¿verdad? Sino que hablo del efecto de la palabra en el tiempo. A ninguno de nosotros nos gusta que nuestro pecado salga a la luz, que sea expuesto. No nos gusta. Entonces a veces reaccionamos, ¿verdad? A veces reaccionamos para bien, reconociendo el pecado, contristados por el pecado, arrepentidos y yendo a Cristo, como debe ser. Y a veces reaccionamos, pará, ¿qué me decís? ¿Cómo? ¿No? Nos ponemos así. Pero si somos de Dios, a la larga la palabra no vuelve vacía. Va a golpear como martillo, tiqui, 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 y va a romper esa piedra. Y nos lleva a Él, nos lleva a Él. Entonces la reacción de la palabra. En esto conocemos, en cómo reacciona la palabra. El que oye, hace. Ese es el sinónimo acá. Si oye, hace. Por eso hay dos tipos de reacciones. Uno puede reaccionar a la palabra, como Dios dice en su palabra, ¿no? Uno puede reaccionar con temblor delante de la palabra, con reverencia, con amor, o sea, en obediencia, con diligencia. Wow, esto es lo que Dios dice, entonces vamos a ponerlo por obra. Y con gozo, gracias Señor. Gracias Señor por tu obra. Gracias, veo mi pecado, ayúdame a dejar esto, dame la fortaleza y la gracia en Cristo para poner por obra el carácter de Cristo. Reaccionan así. Y no hay tiempo que perder, nos dicen, bueno, mañana como faraón, ¿cuándo querés que ore para que Dios quite las ranas? Mañana, mañana está bien. Estaba lleno de ranas, pero quería orar mañana, ¿no? Entonces, no tiene ese sentido el Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo seréis negligentes en poseer la tierra que Dios os ha dado? Miren, Dios ya les dio la victoria, ya le dio la tierra, ya derrotó a sus enemigos. Vayan, terminen la obra, hagan lo que tienen que hacer, conquisten su tierra, conquístenla. Entonces, cuando uno escucha la palabra, la recibe con temor, con reverencia, con amor, con diligencia, con gozo. Pero cuando no es así, entonces la palabra tiene otro efecto. La palabra dice, el que es de Dios no nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. Entonces, la palabra es recibida con orgullo, que a veces se traduce en enojo, con irreverencia. ¿Qué me va a venir a decir este a mí cómo tengo que hacer las cosas? Con desobediencia, porque escucha lo que hay que hacer, pero decide no hacerlo. Con obstinación, lo cual es como ídolos e idolatría. Rechinan los dientes. ¿No? Este me viene a decir a mí, pero ¿quién se cree que es? Me va a decir a mí cómo son las cosas. No se quede con el hombre. Compruébelo. Porque si es lo que Dios dice, es Dios el que está hablando. Si no es lo que Dios dice, descártelo. Descártelo. Tampoco se enoje con el hombre. No se enoje con el hombre. Porque ya bastante tiene cuando Dios se ocupe de él. No se enoje, téngale compasión. Pero si es lo que Dios dice, entonces examine su corazón. Y vaya con diligencia a corregir eso. Porque el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Ahí se ve el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hechos, mis hermanos, confesiones que demuestran de qué espíritu son. Cuando Juan y Jacobo quisieron juzgar a los que no recibieron a Cristo allí en Samaria cuando él iba camino de Jerusalén, y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y que los consuma? Esa es nuestra naturaleza. Ese es el espíritu del mundo. Esa es la forma en que este mundo trata las cosas. ¿Y qué fue lo que les dijo Cristo?
No, uy, no, a ver si les digo algo y se ofenden y se me van estos también. Ya se me fueron todos, me quedan 12 nada más. A ver si les hablo mal y los confronto con la verdad y se me ofenden y se me van estos también. Sí, sí, manden que caiga fuego del cielo. ¿Se imagina Cristo haciendo eso? No, mis hermanos, no. Cristo se dio vuelta y miró con amor a sus discípulos, a sus hijos, y les dijo la verdad. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Juan y Jacobo, amigos bien cercanos del Señor, discípulos bien cercanos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, no vino para perder las almas de los hombres, vino para salvarlas. Tienen que saber de qué espíritu son, dejen de pensar como el mundo, piensen con la mente de Cristo, piensen con los propósitos de Dios, piensen con el amor de Jesús, piensen con la compasión del Padre, piensen con la sangre del Hijo, porque su sacrificio es suficiente para cubrir todos los pecados, piensen con la gracia del Espíritu Santo, que es irresistible. No juzguen, no juzguen a los demás, juzguémonos a nosotros mismos para que nosotros no seamos de tropiezo a los demás. Y tampoco, hermanos, pensemos que una persona se convierte de un día para el otro y ya es un creyente de 20 años, maduro en el Señor. No, hermanos, todo lleva tiempo. Y nosotros no estamos ahí para cocinarlos a fuego rápido. No podemos actuar como el mundo actúa. Tenemos que cuidar a esos bebés con amor, limpiarlos, porque no saben cómo limpiarse. Hay que cambiarlos, hay que darles de comer, hay que alimentarlos, hay que darles cariño, amor, afecto, el Espíritu de Cristo. O sea, como hermanos, tampoco quebremos la caña cascada, ni apaguemos el pábilo que humea. Si humea es porque hay vida. Si está cascada, lo que necesita es sanidad. Y el Señor es el que sana todas nuestras dolencias. Como dice el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Y si la caña está cascada, cubrámosla. Echémosle lo necesario para que se sane. No actuemos como el mundo, actuemos con el Espíritu de Cristo, porque así actuó Cristo con nosotros. Hermanos, tomemos conciencia de qué espíritu somos y vivamos para su gloria, buscando lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Por eso, hermanos, vivamos venciendo y para vencer, con la verdad y por la verdad. Seamos hijos de Dios y hagamos lo que Dios hace. Comprobemos con la palabra lo que le agrada. Dejemos lo que no es de Él. Fortalezcámonos en aquello que es de Él, buscando su sabiduría, su amor y su gracia para ponerlo por obra. Y mientras tanto, prediquemos la verdad a toda criatura. Anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Y tal vez aquí, en este momento, haya personas que tal vez han intentado vivir una religión o creen que viven una vida cristiana. Sin Cristo es imposible. Sin seguir sus mandamientos es imposible. Sin hacer lo que dice su palabra es imposible. No hay cristianismo sin Cristo. Pero el Señor dijo que a mí viene, yo no le echo fuera. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Crees en Cristo? Ven a Él, porque es el único que puede llevarte al Padre. Es el único que puede salvar perpetuamente tu alma. Es el único que puede darte la victoria final y eterna, para que cuando le veas cara a cara, no salgas de él, no huyas de él avergonzado, y te goces siendo consolado en su seno por toda la eternidad. Pon tu fe en Cristo y aférrate a su justicia. Gracias a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, una vez más queremos darte gracias por Cristo. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, a discernir por tu palabra que eres tú. Ayúdanos a conocerte, a amarte, a descansar en ti, a poner por obra todas las cosas. Guárdanos, Señor. Líbranos de nuestra propia prudencia, para que podamos ser como Cristo fue,
confiando solamente en ti, alimentándonos de tu voluntad y terminando la obra que nos mandaste a hacer, a pesar de las aflicciones, a pesar de los dolores, las tristezas, las angustias que nos tocan vivir. Sabemos que tú eres el que nos sostendrá hasta el fin. Y sabemos que el que ha de venir vendrá, falta poquito. Ayúdanos a esperarte con gozo, a anhelar verte cara a cara. Mi Padre, sostén a tu iglesia, como siempre lo haces. Salva a los que no te conocen, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermano.